En los siguientes episodios de Ocurrió en el Perú, explicaremos cómo fue el aspecto sociocultural en los gobiernos más recientes mediante personas que vivieron en esa época. Disfruten. En este episodio hablaremos sobre los gobiernos en el aspecto sociocultural de Manuel Odría y Manuel Prado. Los entrevistados son gente que vivieron en la selva. Nos darán un punto de vista más sobre los lados de allá. Odría entra por un golpe militar a José Luis Bustamante y Rivero. Ese golpe militar, se hace una junta militar, demora 2 años, 48-50, y luego hay una convocatoria a elecciones generales, y en esas elecciones generales prácticamente es el único candidato, porque Montagne, que era su contendor, lo manda preso. En ese gobierno se hacen muchas obras de envergadura en el país, como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, que está en la avenida Bancay, los hospitales de los seguros, Seguro Rebagliati y Almenara, y grandes colegios, las grandes unidades escolares que hasta ahora están en servicio. En esa época hubo mucho trabajo. Nosotros vivíamos en Moyobamba, pero de Moyobamba no hubo mucha migración hacia Lima. Fue una época buena, no fue una época mala para... hubo trabajo por las grandes obras que había hecho, no solamente a nivel de Lima, sino a nivel de todo el Perú. Obras que hasta ahora todavía quedan. En lo que refiere personalmente, no nos afectó, era muy niño, pero en la selva San Martín no afectaba mucho estos cambios, porque había una manera de vivir diferente. La comunicación todavía no era fluida a la costa y nosotros nos autoabastecíamos. Y prácticamente muy poco nos interesaba el gobierno en sí, porque nosotros teníamos nuestra supervivencia ya establecida. ¿Ya? ¿Y qué tipo de entretenimiento había? Los entretenimientos propios de los sitios lejanos de la ciudad, porque estamos hablando del año 50, 48, 56, cuando recién, pues de 48 a 56, 8 y 6, 16 años, de 8 a 16 años. Los entretenimientos eran propios de estudiantes, colegiales, que teníamos reuniones con los compañeros de promoción, en un ambiente mucho más cercano, porque yo estudiaba en provincias, que es Moyobamba, en el colegio Serafín Filomeno. Nuestras reuniones eran propias de estudiantes, no teníamos mayores, por decir, juegos. Lo poco podíamos tener lo disfrutábamos en conjunto, lo disfrutábamos en común con los amigos, ¿no? Pero así una cosa específica no había para la juventud, para la niñez en ese tiempo. Ok. ¿Cuál fue el suceso que más te afectó en ese entonces? De esa comunicación, entonces, bueno, con relación a afectarnos y a afectarme personalmente fue la comunicación. Todos los que vivíamos en la selva teníamos una comunicación muy pobre con Lima y muy pobre con el Perú, por no decir nada. La radio que se escuchaba
eran de los países de Brasil, Colombia y Ecuador. O sea, que estábamos más enterados de lo que sucedía en otros países que de lo que pasaba en el Perú. Quizás esta incomunicación motivó en algún momento para que los de la selva nos sintiéramos tan alejados de lo que era el Perú, que preferimos nosotros ser otra nación. Pero todo se debe a la falta de comunicación. ¿Cuál es el suceso que más recuerdas de esa época? El suceso que más recuerdo de esa época es que tuve que viajar de mi tierra a Lima para estudiar en la Escuela Normal de San Pedro, actualmente el Instituto Pedagógico Monterrico. Fueron 2 épocas diferentes, 2 años albergadas en el chalet y los otros 2 años en su nuevo local, que es Monterrico. El gobierno de Prado apoyó bastante para la terminación de este local y por lo tanto se facilitó a que hubiera más acceso de estudiantes. Mientras en los 2 años anteriores salían 40 alumnos, máximo 40 profesores, en la Escuela Normal de Monterrico se pasó a 120. Y también es la época en que la educación en la Normal de Monterrico era solamente de mujeres. Y al hablar de educación, también podría decir que en ese tiempo los colegios no eran mixtos. Eran solo hombres o solo mujeres. No habían colegios mixtos. Y el horario de estudios mucho más grande. De 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. O sea, horarios completos. No teníamos otras actividades, más bien dicho, y se estudiaba también hasta el sábado, hasta las 12 del día. El domingo era día libre. Solamente el domingo por la tarde era un día libre. ¿Qué tipo de actividades hacían? En el colegio, las actividades, en ese sentido, creo que hemos tenido una educación, para mí, en este momento, mejor que antes, mejor que hoy. ¿Por qué? El horario de estudios te daba más tiempo. Tan es así que teníamos actividades que ahora ya no se realizan. Como por ejemplo, las mujeres tenemos cocina, teníamos manualidades y otras cosas más. Y los hombres llevaban IPM, o sea, instrucción premilitar. Y con un horario más largo, más tiempo, el horario de cada hora de estudios eran de 55 minutos. Y solamente se tenían 2 recreos, 2 descansos, de 20 minutos cada uno. Por supuesto que en estos tiempos, no sé si se podría hacer, porque con el tráfico que hay, con las cosas que hay, especialmente en Lima, sería muy difícil para un alumno tener un horario de 8 a 12 y de 2 a 5.